Hola, bienvenidos. Gracias por acompañarnos como siempre. Bueno, sabemos mucho menos de Kamala Harris que de Donald Trump, los candidatos a las elecciones norteamericanas que van a celebrarse el 5 de noviembre próximo. Y la pregunta, cuya respuesta creo que les debía, sobre quién es Kamala Harris, aplica especialmente en estas horas porque falta un rato nomás para el debate crucial, por supuesto, que va a ocurrir en la cadena ABC News en Filadelfia en las próximas horas, entre los candidatos a presidente de Estados Unidos, Kamala Harris por el Partido Demócrata y Donald Trump, el del Partido Republicano. Y por supuesto todo el mundo sabe quién es Trump, pero muy poca gente sabe detalles sobre la vida de Kamala Harris, ¿no? Y el debate va a ocurrir en las próximas horas, repito, en Filadelfia, ¿no? Y antes de ver detalles sobre la vida de Kamala Harris, vamos a repasar un poquito el inédito contexto en el que ocurren estas elecciones en los Estados Unidos, que son, por supuesto, como siempre, cruciales para Estados Unidos y para el mundo, ¿no es cierto? En primer lugar, nunca había ocurrido que un candidato a presidente, al mismo tiempo presidente de Estados Unidos, declinara su candidatura. Esto ocurrió luego del debate que protagonizaron tanto Trump como Biden en junio pasado, creo que fue en la CNN, donde Biden hizo un papel muy malo y ahí apareció un debate muy fuerte que lo obligó, por su estado de salud, a declinar su candidatura, teniendo casi el 100% de los delegados a la convención demócrata en su favor. No sé si había ganado las primarias, pero como Trump, digamos, la ganó de punta a punta. Pero bueno, ese debate produjo la declinación de un candidato de Estados Unidos. Nunca había ocurrido. Tiempo después ocurrió otro episodio impensable, que fue el atentado que Trump sufrió en la ciudad de Butler, en Pensilvania, que sobrevivió de casualidad, ¿no? Vieron que las pruebas que se han hecho han mostrado que si Trump no hacía este movimiento con la cabeza, la bala le pegaba en la frente, ¿no es cierto? O sea que ya ahí tenemos dos episodios muy raros, ¿no es cierto? La declinación de un candidato, presidente de Estados Unidos, y un atentado casi mortal al otro candidato un mes después. Allí es consagrada finalmente Kamala Harris, hasta el momento un personaje bastante gris, lo vamos a ver después, eh, cosa que generó en la Convención Demócrata de hace poco tiempo un enorme entusiasmo, ¿no? Como si hubiera revivido el Partido Demócrata, que se veía con pocas chances de triunfar ante lo arrasador, digamos, del papel de Donald Trump. Y empezó a recaudar una monumental cifra de fondos para la campaña y empezó a subir en las encuestas. Ahora eso declinó un poquito, pero hubo como una especie de impacto, ¿no es cierto?, por la aparición de Kamala Harris como salvadora del Partido Demócrata. Hubo otra rareza que pasó desapercibida, pero la voy a subrayar aquí, que es que ambos candidatos, tanto Trump como Kamala Harris, la candidata, eligieron candidatos a vice que en vez de atenuar sus rasgos, los agudizan. Realmente vieron que los candidatos a presidente eligen un vice que, bueno, que más o menos trata de buscar otro electorado o de compensar los rasgos más dramáticos, ¿no es cierto? Sin embargo, Trump eligió a alguien exactamente igual que él, el senador por Ohio, conocido como J.D. Vance, un tipo muy de ultraderecha, digamos, que como muchos trampistas era muy antitrampista y súbitamente se volvió trampista, ¿no es cierto? Que es una cosa muy común en la política, ¿no es cierto? Y Kamala Harris eligió al gobernador de Minnesota, que es un señor que se llama Tim Walz, que en lugar de atenuar sus rasgos de izquierda, los pone sobre la mesa, porque los dos son del ala, digamos, más de izquierda del Partido Demócrata. Quiere decir que las fórmulas, no solamente los candidatos, presentan contrapuntos muy marcados. La fórmula Trump-Vance es muy de ultraderecha y la fórmula Harris-Walz es de muy de izquierda, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo, es cosa que tampoco había ocurrido nunca, que yo sepa, uno de los candidatos, Donald Trump, está plagado de casos judiciales, ¿no? Con asuntos muy delicados, ¿no es cierto? Por ejemplo, un intento de desconocer un resultado electoral, un intento de hacer un fraude en el estado de Georgia, sobornos a personas, problemas contables en su compañía, en sus compañías de hoteles y demás, que son todas rarezas, ¿eh?
que convierten esta elección y a la campaña, naturalmente, en una campaña inédita, pocas veces vista. Y hemos visto finalmente, antes de meternos en Kamala Harris, a un Trump cada vez más radicalizado, ¿no? Que es una cosa muy usual, ¿no es cierto?, en toda parte del mundo, en la Argentina y en todas partes, ¿no es cierto? Hemos visto un Trump que nomás arrancó la campaña, anunció una desconexión norteamericana de la OTAN, dejando a Europa, por supuesto, con ascuas, ¿no es cierto?, respecto a la cuestión de Vladimir Putin. Ustedes recuerden que en el debate que hubo entre Trump y Hillary Clinton en 2016, el único momento donde Trump trastabilló, fue cuando Hillary Clinton le dice: usted es una marioneta de Putin, ¿no es cierto? O sea, mucha gente sospecha, ¿no es cierto?, de un Trump muy vinculado, por supuesto, a Vladimir Putin. Y luego, durante la campaña, dijo barbaridades. Por ejemplo, acusó a su rival, a Kamala Harris, de haber llegado donde llegó haciendo favores sexuales. La está acusando ahora de haber dado un golpe de Estado contra Biden. O sea, Trump alucina, digamos, que la declinación de Biden, que se la pedía a todo el mundo, digamos, ocurrió porque Kamala Harris le dio un golpe de Estado. Y es más, anunció que quiere hacer una reforma en una enmienda en la Constitución norteamericana, la enmienda número 25, que es la que regula el comportamiento de los vicepresidentes. O sea que estamos viendo un Trump muy agresivo, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo anunció que piensa encarcelar a todas las personas que intervinieron en lo que él consideró fue un fraude electoral cuando él pierde las elecciones y va a ser reelecto contra justamente Joe Biden. Entonces, estos elementos convierten a esta elección, y la declinación de Biden, el atentado contra Trump, la consagración de Kamala Harris, las fórmulas de ambos, las causas judiciales de Donald Trump y estos aspectos radicalizados de Trump convierten a esta elección norteamericana en rarísima y al mismo tiempo, por supuesto, muy interesante. Las encuestas, ¿qué dicen? Las encuestas decían originalmente que Kamala Harris le llevaba, por el envión, digamos, original, le llevaba 3 o 4 puntos de ventaja, en el mejor de los casos, al candidato Donald Trump. Sin embargo, la última encuesta, creo que fue de ayer, que publicó el New York Times, le da 1 punto de ventaja a Trump. Quiere decir que las encuestas están parejas y tal vez el debate de las próximas horas en Filadelfia puede aclarar un poco el asunto, ¿no es cierto? Pero hay que recordar, en segundo lugar, que en Estados Unidos la elección es indirecta, así que hay, como había en la Argentina antiguamente, colegio electoral. No quiere decir que un candidato puede ganar por mayoría de votos, pero perder en el colegio electoral, ¿no es cierto?, que tiene 528 electores, si no me equivoco el número. Y ya ocurrió esto alguna vez, ¿no? Ustedes recuerden que el candidato Al Gore le ganó en su momento a Bush hijo en el voto popular, pero perdió en el colegio electoral. Y Hillary Clinton le ganó a Trump en 2016 por cantidad de votos, pero perdió en el colegio electoral. El colegio electoral, por supuesto, lo que hace es emparejar las grandes diferencias demográficas que hay en los estados, como ocurría en la Argentina, ¿no es cierto? En la Argentina había colegio electoral, por lo tanto, a ver, el impacto, póngale, de la provincia de Buenos Aires se atenuaba un poquito en relación con los votos, no sé, de Corrientes o de Santiago del Estero. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, Kamala Harris podría ganar en estados donde favorita, California, por ejemplo, o Nueva York, pero perder en Pensilvania, ¿no es cierto? Por lo tanto, como el colegio electoral compensa las diferencias demográficas, puede ganar en votos, pero perder en el colegio electoral. Esto ya ocurrió, ¿no es cierto? Y en tercer lugar, y lo vamos a ver después, además del tema encuestas y el colegio electoral, pocas veces hemos visto, y este puede ser un rasgo muy interesante, tal vez el más interesante de esta curiosa elección norteamericana, candidatos cuyas biografías sean más contrapuestas. Por eso les sugiero mirar un poquito en este comentario quién es Kamala Harris. Bueno, Kamala Devi Harris es la vicepresidente de Estados Unidos, vicepresidente obviamente del presidente Biden, desde enero del año 21, ¿no? Y ha sido la primera mujer afroamericana, además, en llegar a semejante cargo, y es de hecho la primera mujer afroamericana en ser candidata a presidente de Estados Unidos. La primera mujer fue, obviamente, Hillary Clinton, de quien ya hablamos, pero ella es la primera mujer afroamericana en haber sido, en ser vicepresidente, candidata y eventualmente presidente de Estados Unidos.
Ella nació en una ciudad muy interesante, se llama Oakland, una ciudad californiana vecina a San Francisco. Y hay que entender a la ciudad de Oakland para entender la biografía y la ideología de Kamala Harris. Oakland es una ciudad completamente multicultural, típicamente costera, ¿no es cierto? Saben que en las costas de Estados Unidos hay mucho más multiculturalismo que en el centro, ¿no es cierto? Y probablemente el lugar donde más ocurre esto es justamente en Oakland, ¿no es cierto? Donde, como consecuencia de que está sobre el Pacífico y por la historia de California, es un lugar que está plagado de inmigrantes. Oakland es una ciudad muy migratoria, ¿no es cierto? Donde hay gente de todas partes del mundo. Ella nació allí en Oakland en el 20 de octubre del 64, que sí que tiene 59 años, y es muy interesante el caso de sus padres, justamente ambos inmigrantes, ¿no es cierto? Su padre nació en Jamaica, un señor Donald Harris, economista, profesor de economía de la Universidad de Stanford, bastante destacado, por cierto, y naturalmente, como consecuencia de sus orígenes y probablemente de su lucha por los derechos civiles cuando era joven, este, y por el lugar donde trabaja y trabajó, es un tipo más bien de izquierda, es decir, es neo-keynesiano, pongámoslo así. Milei lo odiaría, naturalmente, ¿no? Y ha sido un muy destacado profesor de economía allí en Stanford, que es una universidad muy importante de California. Y la madre de Kamala Harris, la señora Shyamala Gopalan, nacida en la patria tamil de la India. La patria tamil es una historia muy interesante que la veremos otro día, un lugar muy relevante en la historia de la India. Ella murió hace un tiempo de cáncer de colon, pero fue una destacada bióloga dedicada a la investigación del cáncer de mama y la lucha contra el cáncer de mama, con un papel realmente muy destacado, ¿no? Yo estuve mirando información sobre ella murió hace un tiempo, pero los datos sobre la señora Shyamala Gopalan dicen que ella condujo a avances en el conocimiento de las hormonas relacionadas con el cáncer de mama y su trabajo en el aislamiento y caracterización del gen del receptor de progesterona en ratones cambió para siempre la investigación sobre la respuesta hormonal del tejido mamario. O sea que ella ha sido una muy destacada investigadora en la lucha contra el cáncer de mama. Sus padres se divorciaron cuando creo que Kamala Harris tenía 7 años y Kamala quiere decir, es un nombre sánscrito que proviene justamente de yo presumo que es la lengua originalísima de la patria tamil, quiere decir en sánscrito flor de loto. Ella tiene una hermana que se llama Maya, creo, cuyo nombre también proviene del idioma sánscrito, ¿no es cierto? Y Kamala Harris se casó con un señor que se llama Douglas Imhoff, neoyorquino, abogado y judío. Entonces, fíjense la mezcla, ahí vamos a mirarlo después con detenimiento, ¿no es cierto? En la carrera de Kamala Harris hay 3 aspectos destacados. 2 más o menos buenos y uno no tanto. Ella hizo una carrera judicial muy importante en California entre el 2011 y el 2017. Fue fiscal en California durante todo este tiempo y llegó a ser la fiscal principal de una ciudad tan complicada como San Francisco. Saben ustedes, San Francisco está atravesada por el delito, por las drogas, por problemas policiales y demás, ¿no? De hecho, se retiró de allí con una controversia bastante fuerte con la policía de San Francisco, porque, vuelvo al punto, ella es no olvidemos, una demócrata más bien progresista y de izquierda, ¿no es cierto? En la Argentina dirían que es zafaronista, ¿no es cierto? Y por lo tanto, su papel fue importante en la persecución contra el crimen, pero también fue relevante en términos de sus controversias con la policía en San Francisco. Luego de su papel como fiscal, fue senadora por su estado, California, por supuesto, entre los años 2017 y 2021. Y luego de eso intentó, sin ningún éxito, competir contra Biden. Es decir, cuando se retira Trump, cuando Trump empieza su campaña por la reelección y pierde contra Biden, ella compitió contra Biden en las primarias demócratas, y no consiguió un solo elector. Es decir, le fue pésimo. Y por razones largas, pero que se las contaré después otro día, ella conocía a los Obama, conocía a un hijo de Biden, el que murió.
Y bueno, Biden la conocía y la designa, obviamente, candidata a vicepresidente, volviendo a lo que les comentaba al principio, para compensar la fórmula, ¿no es cierto? Cosa que ni Kamala Harris ni Trump han hecho de cara a esta elección. Entonces ella fue fiscal en California, luego fue senadora, intentó competir contra Biden sin ningún éxito, y como vicepresidente había un consenso general respecto de que no se lució nada, ¿no? Eh, de hecho, su papel más relevante fue un encargo a ver, una papa caliente que le tiró a Biden, que fue el problema migratorio con México, donde ella hizo un papel bastante poco destacado, ¿no es cierto? Pero bueno, ante la declinación de Biden, eh, el Partido Demócrata se ha aferrado, digamos, con entusiasmo a la candidatura de la señora Harris, y vuelvo al principio, que no puede tener una biografía, una historia y una ideología más contrapuesta con la de su rival Donald Trump. Ustedes fíjense, Trump es descendiente de alemanes. Arrancó su carrera como cobrador de alquileres. El abuelo de Trump construía edificios en las afueras de Manhattan, y los edificios de renta, de alquiler, y los alquilaba a gente de bajos recursos. Y cobrarles el alquiler era complicado, ¿no es cierto? Entonces Trump iba con unos matones y cobraba los alquileres a palazos, ¿no es cierto? De ahí se convierte, por supuesto, en un empresario constructor, bienes raíces muy importante, y se destacó en los casinos, en los hoteles y en las canchas de golf. De hecho, les cuento, yo conozco varias canchas de golf de Trump, son espectaculares, dicho sea de paso. Bueno, y por supuesto, es una persona muy de ultraderecha, muy radicalizado, y cuyo ego no tiene proporciones. Saben ustedes que gran parte de su campaña hoy está presentada como una campaña de un tipo, una especie de superhéroe que venció al asesino que intentó matarlo, ¿no? Y no venció como consecuencia de que el asesino pifió el disparo, sino como consecuencia de la fortaleza de Trump, ¿no es cierto? Bueno, todo el mundo lo conoce. Nada más contrapuesto a esta figura de Trump que la de Kamala Harris, que es descendiente de un ciudadano jamaiquino y una ciudad de la India, casada con un abogado neoyorquino judío, que en vez de tener casino fue fiscal, persiguió a los tipos como Trump en su momento. Es afroamericana y es muy de izquierda, ¿no es cierto? Sus críticos dicen, aunque ella aparece todo el tiempo, vieron que hay un contrapunto allí, ¿no? Trump aparece todo el tiempo como enojado, ofuscado y gruñón, digamos, y ella aparece sonriente y simpática y muy política, ¿no es cierto? La gente que sabe más que yo de esto dice que en rigor de verdad ella es bastante más complicada que eso, que tiene malos modos, trata mal a la gente, bueno, veremos, ¿no es cierto? Pero en cualquier caso, estamos viendo una elección cuyo debate central será en las próximas horas, de dos figuras dramáticamente contrapuestas en el plano ideológico. Trump es muy de derecha, ella es muy de izquierda, sino en el plano personal, ¿no es cierto? No puede haber personas con historias y culturas, siendo el mismo país, más contrapuestas que una fiscal californiana, hija de un jamaiquino y una india, y un descendiente de alemanes, cobrador de alquileres, matón y engreído y de ultraderecha. Pues dicho esto, la pregunta es, o las preguntas son, mejor dicho, Kamala Harris, si gana, ¿estará preparada para manejar a Estados Unidos y el mundo? Es una pregunta que hoy no tiene respuesta. Segunda pregunta, Donald Trump, en el caso de perder, hay que ver si eso ocurre, obviamente, ¿no? ¿Aceptará esta vez la derrota? Es una pregunta crucial, porque ustedes saben que Trump sigue sin aceptar su derrota anterior, ¿no es cierto? ¿Qué ocurriría si vuelve a ser derrotado, en este caso, por una mujer con las características, justamente, que presenta en su biografía, en su ideología, Kamala Harris? Y estas preguntas son relevantes porque, como todo el mundo sabe, y es un tema que yo me ocupo todo lo que puedo y es un tema de discusión mundial, hay un proceso de erosión democrática, ¿no es cierto?, que está, por supuesto, muy incentivado por los candidatos radicalizados, por las redes sociales, por los sesgos de confirmación, por las noticias falsas, por todo lo que ustedes saben, ¿no es cierto? Entonces, esta elección tiene además este papel fundamental de verificar si la democracia norteamericana
entra en erosión o no. Así que estamos en presencia de un proceso que está arrancando en un tramo final en estas próximas horas, en Filadelfia con el debate, y que va a culminar con la elección que va a ocurrir el próximo 5 de noviembre. Bueno, seguimos. Gracias. Chao, chao.